aproximaciones de los bits a los octetos y a la ASCII. Eso se lo hizo manualmente él. Ahora pones conversión, bits, lo que sea. Una solución satisfactoria. Eso es lo que no sabe el traductor. Lo que no sabe el lector es que puede haber múltiples soluciones satisfactorias, no una, que lo que piensa el lector en realidad es que es la traducción, la solución, ¿no? Entonces, aquí por lo que yo finalmente me decanté fue por una cosa que se llama el Besre. Primero pensé la jerigonza o el jerigonza. La jerigonza, basada en la adición de una sílaba adicional con una P de la vocal anterior, es bastante conocida. El Besre, basado en la transposición silábica, lo es menos, pero es prácticamente de dominio público en el Río de la Plata. No tan conocido. Jeringoso. ¿El? Jeringoso le decían. Eso en Argentina, ¿no? Sí. Sí, en Chile jerigonza. Y aquí creo que también. Sí, pi. Epeso. Epeso, pues perdón. Siempre lo tengo un poco oxidado. Y entonces la razón por la que, aunque primero pensé por la jerigonza o el jerigonzo, la opción por la que yo digamos me canté finalmente por el Besre, porque ofrece soluciones más concisas y me pareció preferible emplear convey, bacon y talechus, chuletas, transpones la sílaba, que decir BPI picopum o chupulepetapas. ¿Lo he dicho bien? Chupulepetapas. Entonces, para hacer todas estas bromas era demasiado largo. Sí, ya, pero no está al revés. No está al revés. Y además, eso me obligó, como lo de las comadronas y los médicos, a una investigación, a encontrar también un artículo académico fabuloso con las reglas morfológicas, porque parece muy sencillo, pero luego tiene un montón de excepciones y no es tan fácil sobre cómo se formaban las palabras en Besre. En los aficionados al fútbol quizás lo conozcan porque hay un episodio famosísimo de Maradona, cuando fue nombrado seleccionador nacional de la selección, o sea, entrenador de la selección, tuvo sus problemas y dimitió porque decía que le estaban haciendo no lo dejaban decidir a él, y que le habían presentado una lista de jugadores y en una rueda de prensa internacional dice, pero la lista era puro tocuén, y entonces añade, tocuén es cuento para los guiris, ¿no? Y lo explicó, y esto en su momento fue muy famoso, ¿no? Seguro que algún aficionado al fútbol así debe conocer lo del tocuén. Y entonces, bueno, pues utilicé esto por esta razón. Convey, mucho mejor que lo otro, y después aquí el convey es como la kriptonita para un cerdo, y las talechus. Para la frase final te inventas. ¿Te crees que no sé hablar el resbe? Eso lo aprende cualquier chonle, ¿no? Entonces, aquí ya has dicho que lo ve el chonle. Bien, pues lo siguiente, que es, no sé si hay algo más, si hay algo más después. Ah, sí, quería mostrar lo del italiano, como ejemplo de que encuentras una solución y que parece que es la solución. Aquí lo que ha hecho la traductora italiana es copiar el procedimiento del inglés. A con B, y que es la kryptonite de Mayali, così come la porchetta, que es un plato típico, ¿no? È inutile equiparle al contrario. Guarda che ti capisco lo stesso, mica sono somaro. Somaro es burro, es idiota burro, ¿no? Barra burro, con lo cual también tiene mucha gracia porque utiliza otro animal. Bien, yo creo que podemos pasar. Y pasemos otra vez. Quería poner un último ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas. Y ¿hay otro después? Sí, no sé si lo puedo... Sí, bueno, da lo mismo. Aquí está, este es el original. Cuando Alicia llega al capítulo 2 de Alicia en el Través del Espejo, llega a un jardín de las flores vivas, tiene una discusión con esa flor y empiezan a hablar de la vida allá, y Alicia pregunta qué pasa si no es peligroso estar allá solas,
dice, tenemos un árbol que nos protege. Y dice, ¿qué podría ser el árbol? Porque claro, el árbol está quieto. Y dice, podría ladrar. Y dice, wow, wow, que es, ¿no? El wow, wow en inglés, pero wow es también rama. Dice, por eso las ramas se llaman ramas. Porque hacen wow, wow, ¿no? Pero si te vas para atrás, entonces aquí la solución es, podría amenazarlo de muerte, más por el ladrar, para, aquí la cuestión aquí era como antes, buscar algo vegetal con simbolismo de muerte o con connotaciones de algo relacionado con la muerte. Entonces encuentras verdugo, quizás allá con ideas afines, con los catálogos de palabras de María Moliner y con todo tipo de esas listas de palabras, hasta que encuentras algo y lo pones. Bien, todos estos ejemplos en los que el lenguaje parece jugar consigo mismo pueden parecer casos extremos y aislados, utilizados por mi parte para refutar la creencia de que existe en la obra un sentido que el traductor se limita a trasladar de una lengua a otra, como si fuera una especie de trajinante que lleva su género de un valle a otro tras cruzar trabajosamente unos montes, y también la idea de que la traducción es un mero ejercicio de imitación, pero no son casos tan excepcionales. Una cosa es la voluntad de creer, un impulso sobre el que se basa el pacto literario, ese pacto que fue expresado da la casualidad que hace ahora justo 200 años que Coleridge escribió su biografía literaria. En ese libro el concepto, ¿no? Sobre el concepto de suspensión de la incredulidad, la suspensión voluntaria de la incredulidad. Se publicó en 1817. Una cosa es la voluntad de creer, por un lado, que es básica en este pacto literario, y otra es la existencia de un sentido, de un sentido. Los textos suelen estar abiertos a la interpretación, permiten múltiples lecturas, y además los lectores son impredecibles, y más si son traductores, que son además como profesión deben ser especialistas en exégesis. El ideal de traducción quizás se podría definir como una versión que permita también ella todas las lecturas posibles del original. Un afán utópico que quizás solo se podría conseguir borgianamente con una biblioteca infinita de traducciones. Y en términos Walter Benjaminianos, eso sería la suma total del original y sus traducciones infinitas. Eso sería como ese ideal sería como la obra pura de Walter Benjamin, por decirlo de algún modo, ¿no? Esa suma de todas las posibilidades. No sé si poner, sin diapositivas, un último ejemplo de lo pejiguero que podemos ser los traductores. En algunos casos, en alguna cosa la he contado, pero quizás puede ser ilustrativo de lo difícil que puede resultar traducir y callar. Cuando traduje hace una quincena de años Alicia en el País de las Maravillas, me detuvo ya en la primera página la traducción de la exclamación oh dear, I shall be too late, que no tiene ninguna dificultad. Es Dios mío, voy a llegar tarde, o qué tarde que es, o lo que quieras. Pero lo que me frenó era el oh dear, la traducción de oh dear, que naturalmente cae por su propio peso, es Dios mío, cielo santo, o alguna otra exclamación de tipo orientada teológicamente, por así decirlo, ¿no? Y hizo que me planteara entonces, a pesar de varias lecturas previas de la obra, la pregunta que creo que pocos lectores del original se habrán hecho. Si era lícito, y por lícito quiere decir como coherente en términos literarios, introducir la figura de Dios en el País de las Maravillas, aunque solo fuera bajo la forma de una exclamación trillada y casi vacía de referencialidad. Esa pregunta que me surgió a mí al encontrarme con eso, hizo que me lanzara tras la huella de Dios en las dos Alicias. Descubrí, luego busqué rastros más difusos de la divinidad, en realidad lo volví a descubrir porque lo había leído y se me había olvidado, que en el comentario de Martin Gardner, que el alfil es la única pieza del ajedrez que no aparece en Alicia a través del espejo, aparecen todas las demás.
Una incursión en el ámbito de la crítica genética me reveló que el manuscrito original de Alicia, de la segunda Alicia, contenía unas pasionarias, en lugar de esas flores, contenía unas pasionarias, unas flores que reciben su nombre por la pasión de Cristo, y que Carroll eliminó cuando supo la etimología. También investigué e indagué aspectos biográficos. Al final, la conclusión a la que llegué fue que lo que descubrí, lo que corroboré, es que el autor era una persona extremadamente escrupulosa en términos religiosos y que habría considerado la mención a la divinidad como un atentado en realidad contra el segundo mandamiento. Y obré en consecuencia. Mi traducción permite una lectura de la obra en que la figura de Dios está totalmente excluida. Seguramente ningún lector se planteará esto, pero si alguien quiere escribir algún día un artículo o una tesis doctoral sobre el tema, podrá utilizar mi traducción. Lo permite el original y mi traducción también lo permite. Y aprovecho aquí para señalar, con este ejemplo me parece que es perfecto justamente para señalar el lugar especial de la traducción, un lugar desde donde se interroga la obra desde un modo especial, privilegiado y único. Se parte muchas veces del implícito de que el sentido está ahí y que solo hay que ir a buscarlo a algún confín remoto, en este caso remoto en términos lingüísticos, un poco como si fueran las naranjas que Hércules fue a buscar al jardín de las Hespérides. Pero cuando la situación se complica en términos culturales o lingüísticos, esa ficción se desvanece claramente. El lector común lo que cree es que le trasladamos el sentido, pero lo que hacemos es trasladarle una lectura. Y aquí recuerdo, y siento introducir incisos y alargarme, pero me viene a la cabeza una obra que se llama Reading the OED, de un señor que se pasó un año leyendo por orden alfabético el OED. El subtítulo es Un hombre, un año, 21.730 palabras. Entonces él cuenta como las palabras que va encontrando, las comenta, las más interesantes, y dice: he leído el OED para que no tengáis que leerlo. La verdad es que la obra es fascinante, es un librito. Bien, el traductor, la lectura que ofrece el traductor es la lectura, no que el lector no quiera hacer, en este caso, digamos, como en el caso anterior, sino la que el lector no puede hacer. Y en mi opinión, y este es otro tema, y aquí esto sí que la conferencia ya la di, es una que se llama La sombra de Babel, que está en internet. En mi opinión, esa incapacidad, el no poder hacerlo, ¿no? Del no poder de acceder a la obra, esa incapacidad y esa frustración son las que crean un resentimiento de base, que a su vez alimenta luego una percepción negativa sobre el hecho traductor. Ahí, en el fondo, si nos ponemos a hurgar, vamos a encontrar que tú no puedes y él sí puede, ¿no? Entonces creas una reacción para protegerte de esa incapacidad, de esa inferioridad. No siempre va a ser así, por supuesto también están cuando la práctica es defectuosa, pero muchas veces yo creo que eso está ahí en el fondo. Bien, en todo caso, nosotros hacemos una lectura que ofrecemos y con ella necesariamente, de modo más visible o menos visible a veces, lo que hacemos es entrar en el terreno de la creación. La conclusión quizás sea que resulta difícil no pensar en el original como un universo cerrado en una cáscara de nuez y en la traducción en términos de ramificación de posibilidades. ¿Cuál de esas ramificaciones es la buena? Solo hay una que sea la buena. Uno intenta ser lo más riguroso posible y guiarse, como he estado comentando, por criterios expresivos y literarios. Pero los tiempos y los lugares cambian y con ellos los lectores y las lecturas. Resulta tan quimérico intentar ponerle un punto al traducir como intentar ponérselo a los modos de leer un texto, o al juego con las posibilidades que ofrece el original, o pedirle a un traductor que se calle. Como dice el Rey Blanco A través del espejo, es como querer atrapar un Bandersnatch. Y con esto acabo. Muchas gracias.